Dice en Juan capítulo 14, versículos 11, 12 y 13. Dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Señor, bendiga su palabra y que nos haga entender, ¿no?, lo que en esta tarde os quiero compartir. Yo tengo que confesar que siempre que yo leía este texto, decía: de cierto os digo, el que cree en mí, los milagros que yo hago, él también los hará. El que cree en mí, los prodigios que yo hago, él también los hará. El que cree en mí, las señales y las maravillas que yo hago, él también las hará. Y a veces nos hemos centrado en los milagros, en las señales, en las maravillas, en los prodigios, y siempre buscábamos al Señor y buscábamos eso, ¿no? Que el Señor haga milagros, que el Señor haga maravillas. Y el Señor me tuvo que romper todos los esquemas, ¿no? Y el Señor me dijo: es que no pone los milagros, no pone las maravillas, no pone prodigios. El Señor habla, dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, e incluso mayores. Y cuando hablamos de obras, Jesús mismo dice, y esta es la obra. Esta es mi obra. Esta es la obra que yo hago, dice, que crean en ti. Que crean que tú me has enviado. Que crean que tú eres el Dios Todopoderoso. Y que glorifiquen a Dios. Que glorifiquen al Padre. Así que realmente lo que Jesús está diciendo es que si creemos en Él, tenemos que hacer la obra que Él hizo. Durante todo su ministerio, Jesús hizo solamente una obra. De todas las obras que hizo, pero solamente hizo una obra. La obra que Dios le encomendó. Una sola obra, la obra de redención. La obra de salvar a la humanidad. La obra de reconciliar al hombre con Dios. Esa es la obra. Y todas las obras, en plural, apuntan hacia esa obra. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Y entonces lo que nos está diciendo realmente es que si creemos en Él, esa obra, ese hacer la voluntad de Dios, nosotros la tenemos que hacer. Y cuando nosotros hacemos la obra de Dios, eso va respaldado después con milagros, con señales, con prodigios y con maravillas. Pero si buscamos primeramente el hacer milagros, ¿sabes qué? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchos milagros. ¿Pero qué ocurría con los milagros? Que luego creaba controversias. Unos creían, otros decían, ¿pero quién es este? Lo que hace, lo hace por obra de Satanás. Y muchos decían, es que ¿quién puede hacer las obras que éste hace si Dios no estuviera con él? Realmente lo que Dios quiere, que nuestra vida, aquellos que han creído en Jesús, aquellos que han creído en el Salvador, aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador, aquellos que han sido perdonados, aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo, aquellos que tienen ahora la esperanza de la vida eterna, aquellos que han conocido ahora esa salvación y tienen la esperanza de la vida eterna, ahora tienen solamente una obra que realizar en esta vida. Y es que su vida esté dedicada a buscar la voluntad de Dios. Y que su vida esté dedicada a hacer la obra de Dios. Que su vida entera, todas sus obras estén encaminadas para glorificar a Dios. Porque dice, vosotros sois la luz de este mundo. Y dice,
así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres. Pero dice, para que vean vuestras buenas obras y la finalidad, que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que esa es la obra de la que Jesús habla. Una obra que sea conforme a la voluntad de Dios, que cumpla el propósito de Dios para ti en este mundo. Dios quiere que tú ahora, aquello que tú has recibido, que tú lo compartas, que sea luz en medio de este mundo, que tu vida, tu forma de vivir y todo lo que tú hagas en este mundo vaya encaminado a que otros puedan conocer a Jesús. Esta es la obra, que conozcan que tú me enviaste. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, que la gente conozca a Jesús. Y cuando conozca a Jesús y reciba a Jesús, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y me di cuenta de algo. Dice, cuando hagáis esta obra dice, y mayores haréis. Y me puse a pensar y digo, mirándolo de esta manera, realmente se cumplió con los apóstoles. Porque si lo pensamos bien, Jesús hizo su obra. Y dice la palabra que muchos gritaban y tal, y cual dice, y algunos creyeron en él. Y algunos nobles creyeron en él. Y muchos le siguieron. Y algunos, ¿sabes? Es lo que, digamos, en el ministerio de Jesús siempre dice algunos y tal y cual. Pero en el día que él fue entregado, nadie estaba con él. Estaba solo. Aún hasta sus discípulos los dejaron solos. Solamente Juan estaba allí al pie de la cruz. Pero ¿qué ocurrió cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque ya Jesús había ido al Padre y había enviado al Espíritu Santo, cuando Pedro predicó aquel sermón maravilloso, dice que 5.000 personas se añadieron a la iglesia. Otro día, 3.000 personas se añadieron a la iglesia. Y cada vez que predicaba el Evangelio, miles de personas, familias enteras, casas enteras, se entregaban a Jesús. Y en eso podemos ver cómo, haciendo la obra que él hizo, dice, y aún mayores. Aún mayores. Con Jesús no se añadieron 5.000 personas a la iglesia. Con Jesús, más de 5.000 personas se alimentaron, vieron milagros. Pero al día siguiente Jesús le dice, ahora me buscáis porque tenéis hambre. ¿Por qué me buscáis? Porque otra vez queréis que os dé de comer. Buscaban los milagros, buscaban un milagrero, buscaban un hacedor de prodigios. Pero cuando Pedro predicó lleno del poder del Espíritu Santo, dice que fueron convencidos de pecado. Tan convencidos que dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Realmente la obra de Jesús, lo que Dios quiere es que tú seas lleno, que creas en Él de tal manera que tu vida entera sea una obra de cumplir el propósito de Dios con tu vida. Llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, compartir con otros lo que Dios ha hecho contigo. Compartir la luz del Evangelio. Y muchos se irán añadiendo a la iglesia. Ese es el mayor de los milagros, el mayor de los prodigios. Una vida cambiada, una vida transformada, una vida convertida a Cristo es el milagro más grande. Y eso no quiere decir que no tengamos que buscar los milagros, las señales, los prodigios, no. Pero nosotros nos tenemos que centrar en hacer la obra que Jesús, que Dios y el Espíritu Santo quiere que hagamos. Cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Reconciliar al mundo con Dios. Predicar el Evangelio para que todos sean salvos. Esa es la obra que Dios nos ha encomendado. Y cuando nosotros comencemos a hacer esa obra, vamos a ver cosas mayores. Vamos a ver multitudes.
y a lo mejor no multitudes, pero vamos a ver a un Saulo, perseguidor de la iglesia, que venga a los pies de Jesús. Vamos a ver a alguien que a lo mejor hoy te está criticando y te está llamando de todo. Tener un encuentro con Jesús y convertirse en alguien que diga, voy contigo a la iglesia. Quiero darle la gloria a Dios. Ese es el mayor de los milagros. Es el milagro que tú tienes que buscar en tu vida. Esa es la obra que tú tienes que hacer en tu vida. Predicar en el poder del Espíritu Santo. Para ello, llénate del Espíritu Santo. Busca la presencia de Dios en tu vida. Busca al Señor. Ten experiencias con el Señor cada día. En medio de la tristeza, de la angustia, de la situación en la que estés, busca a Dios para que Él sea tu fortaleza, tu ayuda, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Búscale a Él para que Él haga en ti esa obra de restaurarte, de fortalecerte, de llenarte, de ayudarte, de guiarte, para que tú luego lo puedas compartir con otro. Lo que Él haga en ti, tú compártelo con otro. El milagro que Dios hace en ti, compártelo. Ve a otras personas y dile, te entiendo, te comprendo, sé por lo que estás pasando, porque yo he pasado por lo mismo que tú. Pero ¿sabes qué? Mira, Jesús vino a mi vida y me hizo esto, me ayudó, me fortaleció, me guió. Él va a escucharte, porque le habla a una persona que ha pasado, que ha pasado lo mismo que le está pasando. Predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero además, el Señor va a estar contigo, te va a respaldar. Y cuando tú ores, Él te va a responder. Porque cuando ores por un enfermo, lleno tú del Espíritu Santo, convencido tú, porque Dios lo hizo antes en ti, tú le vas a decir, mira, puedo orar, vamos a orar, porque Dios quiere sanarte. Y Dios va a respaldar su palabra. No vamos a estar buscando el milagro, pero Dios va a respaldar lo que tú le has predicado. Busca primero hacer la obra de Dios y luego Dios respalda su evangelio. Dios va a respaldar su palabra. Ahí es cuando vamos a ver milagros, prodigios, señales, maravillas y nos vamos a quedar boquiabiertos de las cosas que Dios va a hacer. Nos vamos a sorprender. Pero enfoquémonos bien, ¿no? Como decía el pastor el otro domingo, enfoquémonos bien. El centro no son milagros, el centro no son señales, el centro es hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios es que el mundo sepa que Dios está contigo. Igual que estaba con Jesús, Dios está contigo. Que la gente pueda ver, tú tienes algo que yo quiero. Y tú le puedas decir, lo que yo tengo a Jesús. Y eso es lo que te ofrezco. No tengo ni oro ni plata. Lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús. Y eso es lo que tú le vas a ofrecer. Y en el nombre de Jesús van a venir después los milagros para confirmar lo que tú le has dado primero. Amén. Así que centrémonos bien. La obra, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y Él se fue al Padre para enviarnos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer la obra que Dios quiere que tú hagas en esta tierra. Y Él te va a respaldar después. Cuando en el nombre de Jesús tú le pidas algo y Él te lo va a dar. Amén. Que el Señor os bendiga.